John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Día previo de elecciones primarias en Argentina, qué mejor momento para grabar el primer capítulo de Vaquero, un podcast de política. Hoy tengo dos invitados de lujo. Gustavo Marangoni, politólogo, ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Diana Mondino, economista y directora del SEMA. Parece que la vedette de estas elecciones primarias en Argentina será el avance de los espacios políticos liberales en las dos grandes elecciones del área metropolitana de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, con dos referentes, Javier Milei y Ricardo López Murphy, y en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Con este disparador analizaremos los posibles resultados e implicancias. Hace un gran diferencial. Así que bueno, Gus, gracias. Un honor para mí, un privilegio. Así que a charlar nomás, que es lo que nos gusta hacer, pensar, analizar, conversar, ¿no? Que es tan lindo todo esto. Bueno, Gus, mirá, vos sabés que me mandaron una encuesta ayer de estas que no circulan mucho en los medios, una firma que la verdad es que siempre está cerca de lo que termina ocurriendo. Y una de las cosas que me llamó la atención, una cuenta rápida que hice, que el área metropolitana, ayer veía algo tuyo, que vos decías el centro de la política nacional desde hace varios años. Bueno, una cuenta que me aparece así de primera mano es que hay dos espacios que yo no sé si rotularlos liberales, /ruidosos, voto bronca, ahí uno puede agarrar y desmenuzar después, hilar más fino, pero estarían en el doble dígito. De este lado de la General Paz lo tendríamos a Milei en un piso de 10% y del otro lado de la General Paz al espacio de Espert con otro 10%, algo que la verdad que a mí me sorprendió mucho. Y por otra parte, esta encuesta que yo vi en particular está estimando a López Murphy en 12% acá en la capital, que hay otros encuestadores, por supuesto, que le están dando, inclusive expandiendo ese 12 a un 17. Entonces, yo hago una cuenta rápida, que digo, habría espacios de corte liberal, libertario, ruidoso, bronca, como uno quiera llamarle, pero que están nítidamente identificados con ciertas ideas, inclusive con ciertos liderazgos puntualmente, el tema con ideas por ahí vigentes y con auge en la década del 90, que quizás sumados estarías como una gran novedad que todos estos sectores que quizás estaban agazapados o dentro del placar hace unos años, y por ahí en una de esas dentro de Cambiemos, reclamando más shock y menos gradualismo, bueno, es como que se estaría explicitando un avance explícito de los espacios y de las ideas que estaban como que eran piantavotos o directamente nadie quería saber nada con esto. Esta sería una de las grandes novedades que estaría arrojando la elección de mañana. ¿Vos estás viendo algo parecido? ¿Haces una lectura de este tipo? Bueno, en la ciudad aquí de Buenos Aires es como bastante notorio que la candidatura de Milei generó todo un revuelo y vaya si produjo cambios, sobre todo dentro del espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Valga la redundancia, porque Vidal regresó a la casita de los padres, digamos, como dice el tango, vuelvo vencida a la casita de mis viejos, digamos, pero vino bajo la estrategia de una pauta moderadora.
y tuvo que ir abandonando esa pauta. Terminan los afiches que vos habrás visto, que te gusta mucho el running y la bici y todo eso, y habrás visto los carteles de ella con Patricia Bullrich, que no es candidata a nada y que se supone que era la candidata natural del espacio acá. Entonces vos decís, bueno, evidentemente a Juntos por el Cambio esto en primer lugar le impacta más. Vamos de menor a mayor. Después veremos, tanto mañana, cuando estén los datos, y después en noviembre, porque hay que ver qué pasa con los votos que saquen todas las fuerzas mañana y cómo van a evolucionar hacia noviembre, donde mucha gente dice puede comenzar otro partido, puede resetearse al menos parte del electorado. Entonces después ahí vamos a otro capítulo y decir, bueno, si se consolidara este fenómeno, porque yo te diría, es nuevo y es viejo, porque hay un 10% histórico que tuvo el liberalismo con algunos ribetes castrenses o de simpatía, digamos, más así de mano dura en esta época. Y eso es como que regresa, y a mí me parece que regresa en un momento donde las dos, vamos a decir así, las dos culturas, no quiero hablar ni de coaliciones ni de rejuntes por ahora, que las dos culturas que van a cumplir 20 años, el kirchnerismo y el antikirchnerismo, sienten que están consolidadas y de repente aparece alguien que canaliza la protesta en tono, como dijiste vos, liberal, libertario, protesta, bronca, anticasta política, etcétera, pero está marcando algo que veremos si es coyuntural por la pandemia, por la malaria, por la devaluación y el cepo y todas esas cosas, o es algo que llega para quedarse e interpelar a las fuerzas, y ahí sí meto al peronismo, porque diría, en principio la campana suena para Juntos por el Cambio, por lo que explicábamos, pero también puede sonar para el peronismo, para el Frente de Todos, como una suerte de mensaje de aquellos que en determinados sectores medios altos, dice, mira, yo vengo hablando de algunas cosas, no me das tanta bolilla y entonces te voy a poner a los que gritan y hacen escándalo a ver si así me das bola. Y de alguna manera podemos romper esta idea de meter el Estado a todo, ¿no? Digamos, si veníamos de 4 años donde la meritocracia y el mercado solucionaban todo, acá está la idea de que si le metés Estado a la hidrovía y le metés Estado a los programas sociales en mayor cantidad y le metés Estado a todas las cuestiones que te generan alguna disfunción, bueno, hay sectores que no tienen volumen para constituirse en mayoría, pero son minorías ruidosas, primero porque tienen accesos, recursos varios, no me refiero solo a los económicos, y pueden actuar como caja de resonancia. Entonces me parece que lo que hay que poner en estudio es eso, ¿no? O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Gus, ahí me gustaría por ahí hacer un doble clic en esto que estamos hablando y por ahí en una de esas abrir el análisis. Dijimos, esto impactaría mayormente de lleno, por supuesto, en la coalición Cambiemos y sobre todo sobre una movida que quizás dispare un paso de facturas, que es decir, le echaste flea a los duros acá. Y nos quedamos con este hueco, este vacío, y los enanos nos crecieron, por supuesto, y ahora tenemos que, digamos, de último recurso, tenemos que llamar desesperados a Macri a que vuelva de Capri y a Patricia Bullrich que entre de nuevo a la cancha, es como que decís, llamás a los halcones de nuevo. Eso por un lado, que vos decís, da de lleno y es como que podría tener un efecto, podría, tomando lo tuyo, vos decís en noviembre, esto puede ser una golondrina que no haga verano, ¿no? Vos decís, por ahí, si esto se consolida, puede tener un efecto que dentro de Cambiemos es como que desarme este debate entre gradualismo y shock y digan, miren muchachos, la coalición nuestra ahora versus 2017, eso era un 49% de Carrió, bueno, hoy tiene adentro un 20% de López Murphy y tenemos un 10% por afuera de Milei. Eso por un lado, que vos decís, le puede dar aire, gas a los duros, a las políticas, sobre todo en una de esas
que vos decís en un eventual nuevo gobierno de Cambiemos en 2023, vos decís, le dé un poco un signo más sólido y termine como terminando de liquidar a los moderados. Pero por el otro lado, si estás viendo a nivel del gobierno una especie de decir, tenemos pendiente una serie de tareas de trabajos sucios para hacer, que uno lo ve, ha habido un ajuste visible estos 2 años, hay un ajuste sobre las jubilaciones, que uno podría decir 10-15%, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario y que el gobierno hacia adentro haya como una especie de debate que fortalezca a las islas que hay adentro que están presionando por políticas más, no sé si decirle racionales, más market friendly adentro del gobierno, como que dispare y le termina dando aire a los que podrías decir, no sé, a Guzmán, a los que están por ahí en la línea de Sergio Massa, o sea que termine fortaleciendo a los moderados. O ves que en una de esas, esto, el colateral puede ser el inverso, que es una reacción de encapsulamiento y los duros del lado kirchnerista, diciendo, no, ahora vamos por la hidrovía, vamos por más todo, y como digamos, reaccionando en forma refractaria a este avance de las ideas y de los espacios liberales. Mira, yo creo que de alguna manera nos metimos rápido en lo que yo considero que es el centro de la cuestión, porque decíamos, esta movida libertaria, veremos los resultados, interpela primero a la centro derecha, de acá a noviembre, pero después de noviembre es al gobierno, porque no podés ponerle cepo a todo indefinidamente. Eso no quiere decir que uno tenga que volver a la liberalización absoluta del mercado de capitales, digamos, a la gran Sturzenegger, si querés. Pero da la sensación que el gobierno en su segunda parte va a tener que incorporar qué hace con ese gran, a ver, con ese gran amor de los argentinos que es el dólar. ¿No? Y siempre estamos alrededor del tema. Y de hecho, recordá que prácticamente 10 meses atrás fue la propia vicepresidenta, fue Cristina, que puso el tema en el candelero cuando dijo en octubre con el dólar a 195 somos una economía bimonetaria, pero tiró el título, tocó el pase y se fue. Y el tema sigue vigente. Entonces vos decís, a fin de año, cuando termine la elección, probablemente las reservas del Banco Central vuelvan a ser muy escasas. Y con reservas escasas, vos tenés que ver cuáles son los mecanismos y los recursos para volver a engrosar eso. Y, viste, está bien, podés confiar de nuevo en que la soja el año que viene, o a lo mejor el maíz más que la soja te dé alguna buena noticia, pero es como que no podés estar esperando permanentemente digamos, de esa vertiente nutrir lo que me parece que responde a un problema más estructural, a la cual con toda legitimidad el gobierno puede decir, bueno, yo no lo voy a hacer desde el universo conceptual que me lo proponen los sectores extremos, pero desde alguno lo tenés que hacer. Y vos nombraste a la persona que me parece a mí, vamos a tener que mirar todo porque nos va a decir mucho de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con Guzmán después de las elecciones? ¿Va a quedar un Guzmán como ahora? ¿Va a quedar un Guzmán empoderado o no va a quedar Guzmán? Y Gus, eso ahí, trasciende la figura del ministro, porque guarda, este ministro aprobó Sapo 1 y Sapo 2 cuando se bancó que públicamente quedara expuesto que él quiso reemplazar a un subsecretario y no pudo. Si hubiese sido un alumno, un profesor de Columbia, se hubiese tomado el palo. Se quedó. Eso quiere decir que tiene comprensión y vocación política. La pregunta es, dentro de la coalición oficial, ¿los resultados de las elecciones van a contribuir a que se quede, termine el acuerdo con el Fondo del Club de París y se vaya? ¿O que esa lógica que él impulsa en otros espacios, más allá de los problemas financieros del país, también los encarrile él? Gus, yo me gustaría volver a donde empezamos, que yo dije, y no fue casual que haya querido hablar con vos, porque una cosa son los que están analizando la política desde laboratorios, y en tu caso, vos has estado en el quirófano y conoces mucho de los actores que están dando vuelta de primera mano. Estás en condiciones de hacer una disección que pocos analistas políticos o económicos pueden hacer en la Argentina respecto
a estos fenómenos. ¿Vos qué te imaginás a partir de tu experiencia y conocimiento? ¿Vos te imaginás una reunión en Olivos, una especie de la West Wing, digamos, ahí adentro, que diciendo, bueno, las urnas hablaron y están muchos sectores pidiendo entre sangre, ideas racionales, un nuevo rumbo, una cosa de ese tipo, y vos decís, vamos a digerir, yo puntualmente es esto, a mí me resulta muy difícil, a mí me parece que Guzmán fue toda la dosis de racionalidad que puede digerir el kirchnerismo con el estómago que tiene. Y encima se tuvo que comer estas balas que decís vos. O sea, si uno proyecta, yo creo que en un momento, no sé, vos estás siguiendo los números por ahí más finamente, la cuenta de subsidios proyectada un año vista prácticamente se come el superávit comercial completo, o está ahí cerca. Entonces, es como que da la impresión que Guzmán fue la dosis de quimioterapia máxima que el kirchnerismo podía asimilar. ¿Vos te imaginás una vuelta de tuerca más, inclusive con nombres que ya están sonando como eventuales reemplazos? ¿Te imaginás un giro de mayor profundidad hacia el mercado o hacia políticas racionales, sensatas, uno podría decir? A ver, alguna serie de comentarios. No me imagino esa reunión de West Wing que decís vos en Olivos, porque simbólicamente ya Olivos quedó medio débil. Me lo imagino en otros lugares, digamos. Pero creo además que el punto es, vos mencionaste en una intervención anterior, bueno, el ajuste. Y yo te diría, guarda, porque acá lo que hubo es licuación. Yo sé que nos metemos en una cuestión muy técnica, que a lo mejor algunos de los que escuchan dicen, ¿y cuál es la diferencia entre ajuste y licuación? Y la diferencia es que la licuación en realidad es transitoria, porque si vos tenés alta inflación, con el impuesto inflacionario el Estado en realidad recauda más, pero no pone la casa en O, orden, recordando al o caudillo sea, de Chacomú. habría Ahora, hecho dualdismo, habría sido una fase dualdista, algo así. en algún aspecto, pero ni siquiera, porque yo te digo, si la Argentina baja la inflación, vas a tener un problema porque la jubilación te va a volver a crecer en términos reales y va a volver a tener el peso del presupuesto. Entonces, acá no hubo reforma previsional. Cada gobierno viene y te dice que hace una reforma previsional y en realidad lo único que toca es el índice de actualización. Entonces digo, tenés ese tema de, yo digo las jubilaciones porque es casi la mitad del gasto público, el otro es el de subsidio, que no es tan de tanta magnitud como lo planteas, pero es muy importante porque crece y además algunos hacen doctrina que eso tiene que ser para quedarse y parece no ser sustentable. Entonces volvemos a lo mismo. Mirá, vos me preguntás, ¿qué va a pasar? Viste que a los politólogos nos preguntan qué va a pasar con la política en noviembre, en diciembre, y yo respondo, astrólogo, no, politólogo, sí. Lo único que me parece es que no hay mucha espalda para seguir con políticas. Primero, no hay stocks, te comiste los stocks en su momento, no tenés mercados externos, por lo tanto, alguna alternativa dentro de la caja de herramientas vas a tener que encontrar, porque si esto es solamente palo, no alcanza, si es todo zanahoria, no sirve. Entonces, ¿cómo combinás estas dos herramientas de una manera creativa? Y eso es político. Y te diría, veremos cómo sale en las elecciones, y estamos todos mirando la provincia de Buenos Aires, porque, digamos, es lo mismo el oficialismo con 5 para arriba de ventaja en la provincia de Buenos Aires que con 5 para abajo o con un saldo negativo. Bueno, eso puede cambiar muchas cosas. Entonces, creo que ahí algunos dicen que dos integrantes de la coalición oficialista se están llevando muy bien en el diagnóstico, Sergio Massa y Cristina Fernández. Bueno, veremos si eso que se susurra en los pasillos en noviembre se consolida en algo programático, porque de alguna manera los argentinos o la sociedad
política argentina y los mercados, esto que se llaman los mercados, tanto internos como externos, ya están cansados de vivir al día. Te están diciendo, bueno, está bien, ok, la pandemia fue una herramienta existente, pero ahora dame un poquito contame, a ver, no va para el año que viene que Guzmán diga, nuestro proyecto económico, nuestro programa económico es el presupuesto. Esa bala se gastó, como dice mi amigo y socio Fabio Rodríguez. Ya no sirve más decir para el 2022, mi programa económico es el presupuesto. Requerís más que eso. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Ahí yo por eso volviendo a esto que te decía, que en una de esas Guzmán era la dosis de quimioterapia más tolerable que podía tener el kirchnerismo. Yo ahí lo que te pregunto es si vos te estás imaginando, hay muchos que fantasean o especulan con cambios de gabinete profundos. Inclusive hay algunos que se ve que están como saltando a cabecear de los que están afuera. ¿Vos te imaginás que esto puede abrir de máxima a una dinámica de ese tipo? No sé si puntualmente el mismo 12. Obviamente que no sería lo mismo una victoria holgada por 5, 6, 7 puntos en la provincia de Buenos Aires como distrito testigo y otra que sería quedando por debajo y no rindiendo bien en la tercera sección electoral, que ese es como vos decís, todas las luces rojas juntas. ¿Ves de máxima una cosa de ese tipo o al menos de mínima que este proceso electoral, septiembre, noviembre, dispare, aunque sea con las mismas caras, una nueva dinámica que rompa esta sensación que yo por lo menos tengo de calma chicha, como que no pasa nada? Yo creo que es pensable, y porque es pensable es posible, pero no porque lo pensemos nosotros dos, porque lo están pensando en la coalición. Es decir, cuando vos hablás con funcionarios en off, que a vos te pasa, tenés amigos, conocidos, etcétera, te dicen que en el tanque hay poco combustible, y que la verdad que esto de salir cada 2x3 con un bidón, completarlo, etcétera, ya es un camino que es agobiante, que ya no da para mucho más. Y te queda entonces el horizonte de los 2 años. Entonces manejemos un gobierno al que el resultado lo enviagre un poquito. Bueno, vos decís, utiliza ese capital para darle más sustentabilidad a la economía y por lo tanto a tu proyecto 2023. Y si no sucede que el resultado electoral te anabolice por los motivos que sean, bueno, ahí entonces es por mérito, por convicción o por necesidad, pero me parece que cambio va a haber. Y ahí yo lo que te diría es que ya hemos experimentado que hay cambios de gabinete que son, digamos, noticia de un día o dos y después se evaporan. Acá me parece que son otras cosas. Vos fijate que Cristina, en su rol vicepresidencial, cuando interviene, tira los títulos más o menos correctos, porque tiró la del dólar que comentamos antes, y este año, cuando primero había dado la orden al bloque de senadores de decir que los DEC del fondo eran para la reactivación y para la producción, cuando la cosa se puso espesa y había que garantizar cierta pax cambiaria para transitar las elecciones, dijo, hay que pagar, nos duele, pero hay que pagar. Entonces, digo, nadie es más lúcido que frente al peligro. Nadie más lúcido que frente al peligro. Sobre todo una fuerza que podría ser definida más que como peronista, como poderista. Porque yo te diría que si hay algo que es lo que finalmente nuclea a la tan heterogénea cantidad de jugadores que integran y jugadoras que integran el frente de todos, es el poder más que otra cosa. Entonces, si querés ese poder, vas a tener que hacer cosas. Lo que volvemos a tu tema original, lo que me parece que hay un sector de la sociedad que es muy influyente por los lugares estratégicos que ocupa, que te están diciendo, viste, hay algo que vas a tener que sintonizar y no se puede interpretar desde la política
este mensaje en clave de sujeción, de no vamos a hacer lo que ellos nos quieren imponer. Me parece que ahí hay que tomar algunas cosas. Entonces, vuelvo al tema. Si el camino es más cepo, más Estado, más regulación, me parece que te vas a atar con una pared. Y si el camino es que se empodera y se antagoniza más, sin una suerte de capacidad de síntesis, te complica. Por eso Cristina tira, pero insisto, ella tira el título y no te lo profundiza. Te dice, bueno, habla de acuerdos. Sí, sí, queda ahí. Gus, vamos, digo un poco ya para ir terminando, a pararnos en el lunes. A ver, yo lo que estoy viendo es que va a haber, a ver, si Larreta le sale bien esta jugada que ha hecho de los enroques metropolitanos, termina afianzando el espacio, que yo digo el espacio, no necesariamente, viste, algunos especulan que Vidal está rindiendo poco, inclusive palo y palo con Santoro, pero en definitiva en la medida que ratifique los 49 puntos de 2017, hoy están calculando 46, pero más o menos el espacio ese de todo el grupo, coalición, como sea, sería ese. Y que le salga bastante bien lo de Santilli en provincia de Buenos Aires, con 26, quizá algunos resultados del interior. Me imagino que Larreta el lunes es uno de los que se está casi autoproclamando el candidato a presidente, que en realidad ya es natural quien gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es el challenger del peronismo. Bueno, por un lado ese, pero por el otro lado, en este juego de resultados, hay una posibilidad que la están dando y que tiene que ver con por ahí, en una de esas, la combinación de una baja participación, algunos estiman de 10 para arriba, 10, 12, 15% menos participación que lo habitual, y que eso por ahí le estaría dando una victoria holgada, que por ahí le sale muy bien al oficialismo la jugada de Santoro, que es de propia factura de Alberto, y en provincia de Buenos Aires saca un 6, un más 7, eh, sería ilógico pensar que Alberto también esté lanzando su reelección el mismo lunes y viceversa. Si los resultados son malos, digo un poco y también con tu experiencia, van a empezar a proliferar algunas operaciones que ya están ocurriendo, por ejemplo, desde Córdoba dicen, no, bueno, Schiaretti es el Biden argentino. Hay varias cosas que en una combinación de malos resultados para el oficialismo, yo me imagino que dentro del arco peronista van a empezar a aflorar como hongos los candidatos y quizás el mismo lunes, estos que están guardados, Uñac, ¿qué lunes te imaginás con combinaciones de resultados diferentes? No, yo me imagino un lunes más prudente porque me parece que aprendieron que no hay que almorzarse la cena. Es decir, acá hay que llegar a noviembre. Vamos a hacer rápido una síntesis. El gobierno gana por estos márgenes que vos decís, al escenario 1. Yo te digo, bueno, te quedan 2 meses de ver qué pasa con el dólar y qué pasa con la delta, por simplificar, riesgo para el gobierno. Y te tiene que preocupar otra cosa, te tiene que preocupar si los que votaron espero a Milei, ante el temor de que en noviembre revalide el título, dicen no, vamos a votar al que realmente puede noquear al campeón. Entonces, esos son los riesgos que va a tener el gobierno en esos 2 meses, por lo tanto, el lunes no da para festejar. Larreta lo propio, porque Larreta o la oposición mañana tienen un buen resultado, salen en la euforia a plantear escenario 2023, y yo te digo, bueno, hay otros riesgos ahí, porque también hay que contemplar que se pueden dar 2 meses. Vamos a dar vuelta entonces el escenario sin delta, con ya prácticamente la economía en plena y libre circulación, con los servicios en alza, con más pichicata la demanda, porque eso va a pasar con cualquier resultado, porque si el gobierno no le va bien va a poner más guita, y si le va bien va a poner igual para reforzar. Entonces te digo, en el lugar de los dos me parece que van a mostrar todos una suerte de moderado optimismo en el cual van a decir, a mí me fue bien con cualquier resultado,
porque en diputados o porque en senadores o porque en la provincia o porque después de la pandemia o porque nos fuimos hace 2 años, sí, todos ya, vos también conocés este métier. Todos tienen los 2 o 3 papers, plan A, plan B, plan C, speech A, speech B, speech C, y lo van a jugar con moderado optimismo, con moderado optimismo, pensando que en noviembre no está cerrado por las cosas que hablamos. Gustavo, bueno, yo creo que podemos ir terminando. Gracias por estar en esta primera salida de Vaquero, un podcast de política. Hoy tengo 2 invitados de lujo. Gustavo Marangoni, politólogo, ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Diana Mondino, economista y directora del SEMA. Parece que la vedette de estas elecciones primarias en Argentina será el avance de los espacios políticos liberales en las 2 grandes elecciones del área metropolitana de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, con 2 referentes, Javier Milei y Ricardo López Murphy, y en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Con este disparador analizaremos los posibles resultados e implicancias. Bueno, Diana Mondino, no voy a recitar tu currículum porque, bueno, es amplísimo, pero digo... Y porque se nota la edad. No, profesora en el SEMA, con formación económica de Universidad de Yale, digo, Córdoba, o sea, hay un montón de cosas, quiero evitar eso, y es un encuentro al paso. Los ruidos que escuchen los que van a escuchar este podcast son absolutamente naturales, siento hay unos pajaritos de fondo. Bueno, mira, están todos en este momento, Diana, entretenidos con el tema de las elecciones de mañana, después noviembre, ¿qué pasa? Ahora, el tema, vos agarrás cualquier encuesta hoy, inclusive el año pasado el tema sanitario estaba en primer plano. Hoy agarrás cualquier encuesta y del tema 1 al 4, sacando el tema seguridad, que es como un tema siempre permanente, que durante mucho tiempo estuvo a la cabeza de los problemas. Generalmente yo te diría desde el año 2000 prácticamente el tema seguridad siempre estuvo en el top 3 de preocupaciones. Ahora, el tema económico, ahora aparecen, vos ves, inflación, pobreza, empleo, digo, más allá de todo este tema de las PASO y de las elecciones de noviembre, ¿qué economía podemos tener en lo que va ahora estos 3 meses que quedan por delante hasta las elecciones? Pero lo más importante hacia adelante, que son los problemas que están subyacentes en todo el ranking de preocupaciones que hay, donde vos ves y donde no te podés sentar en un bar donde te vienen a pedir recurrentemente gente cada 2 o 3 minutos a pedirte o a venderte algo. ¿Qué podemos esperar de la economía post paso y post elecciones de noviembre? Mira, es difícil esperar buenas noticias de ninguna especie. Justamente lo que estás diciendo de que la gente ya se da cuenta, de que la gente tiene la percepción, tiene la vivencia de los problemas económicos, es un pésimo indicador. A ver, durante la crisis del 2008 en Estados Unidos, donde la crisis del 2002 en Argentina, había muchísima gente que no tenía una percepción propia de lo que estaba ocurriendo. En este caso ya lo tenemos. En la crisis del 2015, previo a que asumiera las elecciones donde terminó entre el kirchnerismo y el macrismo. Así que esta de vivencia que tiene la gente es una de las muestras más importantes del problema que hay. Y tenemos problemas económicos, políticos y me atrevo a decir, aunque no es mi territorio, de valores. Desde el punto de vista económico, claramente la situación de tener un déficit muy importante y que no hay una manifiesta intención del gobierno de reducir el déficit, sí, te lleva a un problema de una inflación creciente. ¿Por qué? Porque, digamos, ya deuda no se puede tomar después de la reestructuración y si seguimos con déficit no hay más remedio que darle a la maquinita. Déjame hacer un paréntesis para atrás en el tiempo. Para reducir el déficit todos tienen que poner algo. Esta es una perinola donde sale todos ponen. Y el gobierno desperdició flagrante, alevosa y deliberadamente lo que fue el ajuste, el default del año pasado y la reestructuración. Porque ahí todos los que nos prestaron plata a los argentinos pusieron y pusieron mucho. Hubiera correspondido que los demás explícitamente se dijera qué ponía cada uno.
Los otros que están poniendo implícitamente y sin decirlo y disimulando y disfrazándolo y poniéndole palabras bonitas son los jubilados, a los cuales claramente se les está perjudicando con respecto a la fórmula de, de ajuste que se hubiera aprobado en Cambiemos, ¿te acordás? Esa que tiraron Sí, piedras y claro. qué sé yo, esa que se decía que perjudicaba tanto a los jubilados. Bueno, respecto a esa, en estos 2 años hemos perdido un poquito más del 10%. Así que realmente hay un ajuste por ese lado. También hay mayores impuestos, sustancialmente crecientes los impuestos. Así que, digamos, a la gente le crujen los huesos porque tienen menos plata por más impuestos, menos plata por menor actividad económica y menos plata porque no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda crecer en Argentina ahora. Yo no digo que alguien, hay industrias que están creciendo, ¿no? Pero básicamente es un traslado de una actividad hacia otra. Así que no, yo no tengo nada bueno para decir. Y si querés que asuste a la gente, sigo hablando, pero si no No, me callo ahora. pero dale, pero en definitiva, a ver, lo que te digo es que los problemas que están donde empezamos, que dijimos inflación, pobreza, digo, esos son temas que en definitiva no tenés, o sea, en un proceso electoral quizás vos puedas agarrar y decir, bueno, vas a expandir la economía con herramientas de cortísimo plazo. Lo que está claro que digo, a 4 o 5 meses vista, son los temas con los que te vas a encontrar y donde la gente tampoco no necesita mucha interpretación y elaboración de analistas, simplemente el hecho de agarrar y decir no tener laburo cuando abre la heladera, o lo que decías vos, el caso de los jubilados, que en una de esas pierden un 10, un 15% de su ingreso, y ni hablar, bueno, digo, en términos de salarios reales están, la caída que tenemos de salarios reales prácticamente, no sé, digo, si uno tiene que hacer un promedio de la economía, de la gente que está empleada, digo, calculo que debe ser un piso de Sí. 10% para arriba. Sí, mira, los números son terriblemente dolorosos cuando uno los mira, pero cuando entras en el detalle es cuando es más grave. Voy de atrás para adelante en los temas que mencionaste. Por ejemplo, la caída del salario real. Cayó muchísimo más en el sector privado que en el sector público. Entonces, ¿es razonable eso? ¿Es justo eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, depende de qué lado del mostrador esté cada uno, lo que le parecerá. El tema de que el gobierno pueda poner dinero en la cancha ahora para que haya un poquitito de reactivación, la gente se sienta más cómoda, un poquito más de consumo. Si no hay más producción, ese dinero necesariamente va a precios. O sea, no hay más actividad económica de casi ninguna especie. Entonces es muy difícil evitar una inflación. Y el gobierno está diciendo, bueno, prefiero que la gente esté contenta por 2 meses. Y yo, vos sabés que creo que hasta puede llegar a ser contraproducente, no ahora para las PASO, pero sí para las elecciones de noviembre, en donde la gente aún más notorio puede llegar a ser el aumento de precios. Porque, perdón, no nos engañemos con una cosa, cuando se mide la inflación es un promedio, en el cual tenés, por ejemplo, tarifas congeladas, en donde le has pegado un palo en la cabeza a la carne y entonces parece que baja, pero el resto de las cosas están subiendo y la gente las ve, las siente. Hoy estamos hablando de una caída con el efecto de la pandemia, más o menos en Argentina fue de los peores países a nivel internacional, una caída de 10% más o Del menos nivel de actividad económica, sí. el nivel de actividad económica. Ahora este año estamos hablando de un rebote que yo vi el otro día, el ministro de Economía hablaba de 7, Sí, no hay 8%. no hay casi ningún sector que haya llegado al mismo nivel que tenías en el 2019. El Bueno, último dato disponible para julio 21, no lo comparemos con julio 20 porque la verdad que estábamos todos claro, sí, todo cerrado. encerrados, es muy difícil esa comparación, pero contra julio 19 que ya estábamos en algún problema recesivo y por eso perdió la coalición gobernante de ese momento, estamos abajo de eso. Y si miramos a 2017, estamos abajo de eso. O sea Tenés que lo que estaríamos hablando, esto sería un rebote de eso que le llaman de gato muerto, o Espero que no, no, el rebote de gato muerto es decir, che, esta vez un pedacito y nada más. No, 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 yo creo que Argentina mantiene la capacidad de producción física. Lo que no tiene es capital de trabajo para producir. Déjame que te digo qué es esto. O sea, vos a lo mejor tenías un local habilitado para una pizzería y vos hacías la pizza, pero no tenés plata para comprar harina y huevos. claro,
o tenés un local de una zapatería y no tenés plata para volver a comprar los zapatos que vas a vender. Eso se llama capital de trabajo y eso es lo que Argentina ha perdido. Y perdón, lo perdió un poco por la crisis y por lo voy a decir, por un desconocimiento. Cuando se inicia la cuarentena, el gobierno tomó 2 o 3 medidas que probablemente las hayan pensado desde el punto de vista sanitario, no sé, pero que cortaron la cadena de pagos. Y lo sorprendente de la resiliencia de la economía argentina, sobre todo de las pymes, es que bastante se ha logrado regenerar solita, sin ayuda del sector financiero, porque está intervenido en este momento, no nos engañemos, el sector financiero solo le puede prestar al Estado, a un Estado quebrado. Entonces, pero la capacidad de producción está. Vamos al tema que yo te decía que es un tema político, porque nadie le cree a este gobierno, un tema económico, porque la inflación y el dólar, venga quien venga, si pongas a la Madre Teresa de Calcuta, no se soluciona rápidamente. Pero tenés un problema de valores, en donde ya el trabajo o la educación es, hasta que se considera como un castigo. Uy, ese tonto trabaja, ese tonto va a la escuela. La deserción escolar que hemos tenido es prodigiosa. Ya se han vuelto a abrir las escuelas en casi todos lados. Quedan algunos lugares inconcebiblemente que todavía están cerrados, pero los chicos no van en su conjunto a la escuela. ¿Vos pensás que una criatura que empiece el año que viene la escuela no hizo jardín? Digo, volviendo al tema, Diana, del crecimiento, ¿qué escenario podríamos esperar para el año próximo y cuáles serían los drivers del 100% políticos, 1000% políticos. Los drivers del crecimiento actual, porque están hablando muy asentados sobre el tema de... No, el gobierno para mí está apuntando en la dirección equivocada, está poniendo toda la energía que tiene y todos los cañones que tiene en la dirección equivocada, que es mercado interno. Argentina tiene la oportunidad de exportar, con una inmensa ventaja contra los 10, 12 o 15 países del sudeste asiático que salieron gracias a las exportaciones, que nosotros ya tenemos una estructura que sirve para exportar, ya tenemos una logística bastante mediocre, pero más o menos está armada, los demás tuvieron que hacerla desde cero, y tenemos un producto que el mundo necesita, que es todo lo que es la cadena agroindustrial. Entonces dejemos de decir la estupidez esta de que hace falta valor agregado, porque cuando vos cada semilla de lo que sea, de arándano, de pera, de soja o de maíz o de trigo, tiene una cantidad de tecnología incorporada fenomenal, pero además necesitas un tractor que necesita mano de obra especializada para poder manejarlo, que necesita mano de obra muy especializada para poder fabricarlo, más chapa, más neumático. O sea, la cadena de valor es infinita. De hecho, estamos exportando 70.000 millones de dólares. Esa es la cadena de valor que tenemos. Esa salida está disponible, pero es política, totalmente política. El gobierno, cuando cercena las exportaciones de carne, afecta todas las exportaciones, porque dejas de ser confiable en todos los demás elementos. Es decir, si me cortaste la de la carne, ¿cómo sé que no me vas a cortar la de lo que otra cosa que fuere? Así que Argentina tiene la salida, pero acá a 5 centímetros. Lamentablemente el gobierno considera que es más importante reactivar mercado interno ficticiamente, porque, perdón, no es porque el mercado interno sea peor, no. Sí, claro. Sino que decirle, tiro plata al mercado interno, plata recién fabricada en una maquinita con tinta de colores, y no dólares que vengan de afuera. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. El tema político, Diana, en el medio. Yo hay un dato que estoy viendo de encuestas, y de estas que no son las encuestas por ahí que circulan en los diarios, digo que tienen alguna confiabilidad mayor, que es que los espacios, tanto el de Milei acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, López Murphy están hablando, de acuerdo a las encuestas, de una proyección de entre 12 y 17 puntos en la capital. En el caso de Milei, la mayoría de las encuestas hablan de un doble dígito. Y en el caso de Expert en la provincia de Buenos Aires, están hablando las distintas encuestas, inclusive hay varias que le están dando un doble dígito. O sea, habría un avance de los espacios estos que yo mezclaría, pues muchos asocian, dicen, no, son signo liberal, pero uno le tendría que poner liberal. En el caso de Milei hay un componente que quizás sea más dominante de lo que podríamos llamarle voto bronca, más que tanto de que decir es un signo en sí liberal. Pero digo, vas a tener en cualquier caso
hay un dato que va a emerger claramente de las elecciones de mañana, es que tendrías en el área metropolitana 2 espacios liberales consolidados y con un avance en términos de votos nítidos. ¿Vos te imaginás que eso en el plano político puede generar, digo, algún tipo como de expectativa, o que en una de esas vos decís le entren las balas, o que incorpore el gobierno el dato a nivel electoral para decir, usarlo como capital político para impulsar por ahí en una de esas algún programa de reformas que sean más amigables, digamos más market friendly o más amigables en vos mencionaste el tema de las exportaciones, que es por ahí en una de esas desarmar un poco estas medidas de restricción, exportaciones de carne, las retenciones y todas esas cosas? ¿Vos te imaginás, tenés alguna expectativa alrededor de eso? Mi opinión es completamente sesgada porque yo claramente voy a votar alguno de esos 3 espacios, según, sí. No digo cuál porque depende de dónde vivo, ¿no? O sea, sí. mi opinión es claramente sesgada. A mí me resulta sorprendente cómo se ha hecho un esfuerzo durante años de criticar a un concepto liberal cuando decís, muchachos, nacemos liberales, anda a quitarle la pelota a un nene que está jugando, sí. Anda a intrusarle la casa a un tipo que se la acaba de hacer, anda a subirle el precio de los ladrillos y el Portland cuando el tipo está ampliando la cocina. Es obvio que la gente es y quiere y puede ser, digamos, llamémosle liberal. O sea, quiere poder hacer lo que le gusta. A un adolescente decirle que tiene que volver a tal hora a su casa. No, lo natural es lo liberal. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, y en otras partes del mundo, no nos engañemos, ¿no? Tiene una necesidad de ejercer el poder para perpetuarse en el cargo. No necesariamente es para el bien de la población, es para perpetuarse. Entonces, cuanto más control hay, más posibilidades tiene de perpetuarse. Yo creo que el crecimiento notable que espero, ruego, quiero que tengan estas ideas liberales ahora, va a actuar como un boomerang y le va a dar aún más poder al Estado que tenemos actualmente, porque ellos van a tratar de limitarlo. Va a ser muy poquito lo que puedan hacer, porque van a ser muy poquitas las personas que entren con capacidad. O sea, vos te imaginás un gobierno por ahí más encapsulado. No solo más encapsulado, y profundizando la línea de las medidas pero además, actuales. Con una sed de venganza, porque vos vas a tener, ¿cuántos de estos diputados va a tener? ¿2, 3, 5, 10, 15? Sí, no sé, muy poquitos, que de ninguna manera pueden torcer una votación en el Congreso. Entonces el gobierno va a decir, no, nos acompañaron o perdieron, muchachos, lo lamento. Segundo, lo que maneja el país en este momento, hace rato que no es el Congreso. Quedó demostrado con Macri que trataba de manejar con el Congreso en algunos elementos y no era, digamos, ahora, sobre todo en este último año y medio, son el manejo de las burocracias, con la palabra burocracia en el sentido de la administración estatal, no necesariamente como algo ineficiente, aunque en Argentina son ineficientes. Entonces el gobierno tiene una excusa magnífica ahora para decir, ven, no están metidos adentro, nos acompañaron, ven, ellos no pueden hacer nada, ven, son 3 gatos locos. Todavía tenemos poder. Y si así no fuere, entre las PASO, suponete que estas ideas tengan un digo, shock, el doble tengan más de lo que esperamos. Claro, el doble, inclusive hacia adentro estamos, por ejemplo, otro dato de la encuesta de Capital que tiro, es que el componente pro puro de las 3 fórmulas que están en competencia, sí, que es el de Cambiemos, está con una proyección que inclusive podemos hablar de un batacazo de que quede por debajo, ese componente amarillo puro que quede por debajo de la propia lista de todos. Hoy el que principalmente mueve la Alianza Cambiemos es Martín Tetaz, que es más, que es más liberaloso que el promedio de la lista. Yo lo que te digo es que por eso yo digo, pero yendo hacia los componentes. Antes de eso, vos imagínate, no sé qué pasa en las PASO, pero ponele que estas ideas tengan se luzcan. Sí. De todas maneras, hasta noviembre el gobierno puede seguir haciendo lo que quiera. Después hasta noviembre las elecciones finales, hasta 10 de diciembre que asume y modifique el Congreso puede seguir haciendo lo que quiera. Y después de 10 de diciembre va a hacer también lo que quiera porque nunca le presta. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Un presidente aprovechando que vos quizás, vos decís, pero es que no lo llevan en la sangre, no lo llevan en la sangre. Este es un gobierno que cuando tiene un problema te prohíbe el problema, en vez de buscar la solución. Hagamos este ejercicio.
están adentro en la sala ahí en la West Wing, Sí. ¿cómo se llama? De Olivos. Sí. No, por supuesto, donde se hacen estas fiestas, sino en otro lugar, y donde dicen, mira, tenemos nosotros hace rato pendiente que tenemos que encarar una serie de políticas, de medidas, impulsar medidas antipáticas que no nos gustan, A ver, no está en nuestro ADN. le pueden echar la culpa a estos tipos, pero digamos, está claro que el mundo cambió. Está claro que Argentina se aferra a nociones que en el pasado pueden haber sido útiles. Hoy el mundo va hacia una descentralización absoluta en todo, en todo, en todo. Si hay algo que quedó clarísimo con la globalización y ahora con el COVID, es la necesidad imperiosa de la descentralización, de la agilidad. Y entonces el gobierno no puede mantener centralizado un montón de cosas. Y cuando digo centralizado, se fija por decreto el salario de un mismo sector de Jujuy a Tierra del Fuego, por ejemplo, cuando las realidades son notablemente diferentes. Hay miles de casos. Los precios cuidados son del mismo producto para todas partes del mundo, independientemente del costo de transporte. O sea, hay disparates de centralización que tenemos en Argentina cuando hoy ya el mundo te provee otras opciones. Entonces, el gobierno va a tratar, puede decir, bueno, muchachos, modifiquemos estas cosas y mantengámonos un ratito más. O sea, si vos tenés 100 problemas y eliminás 3 o 5, podés salir y decir, qué bien, estoy 3 o 5, pero eso posterga la agonía. Eso no te da un resultado. Puede ser que el gobierno aproveche o hasta le eche la culpa. Por ejemplo, una reforma laboral que en Argentina se ha convertido en mala palabra cuando en realidad es la razón del desempleo. Hay un montón de cosas que se podrían Inclusive hacia mismo dentro de Cambiemos, vamos a la reunión de la Uspallata acá, hacia adentro, de darse estos resultados que están diciendo, inclusive habría un cambio en los pesos específicos hacia adentro, en el cual el mismo, fíjate, vamos al periodo de Macri, que cuando viste el debate que había entre gradualistas. Shock versus gradualismo, sí, bueno, y ganó el gradualismo. Bueno, y el gradualismo, y es ahí donde lo que está diciendo Macri, muchos de los componentes, dice, erramos por gradualista. Ahora, estaría la voz de las urnas nítidamente el lunes diciéndole, miren, nosotros los que encarnan las posiciones más moderadas, tuvimos un retraso y es más, hasta quedamos detrás de Santoro en el resultado electoral y miren ahora, todos estos que vos les echaste fli, sobre todo Patricia Bullrich como gran referente, resulta que han dejado y los enanos crecieron, estos que tenía en el jardín, los enanos estos crecieron. No sé la parte política, tanto detalle desconozco, sí sé la historia económica del mundo. Los cambios los podés ir haciendo lentamente y suavemente y gradualmente mientras hay tiempo. Argentina ya no tiene tiempo, pero la gente no tiene verdadera conciencia de la crisis. Volvemos a lo que habíamos hablado al principio. ¿Por qué al terminar la Segunda Guerra Mundial Alemania pudo crecer pero con un shot enorme? Cuando recibió menos plata toda Europa, por el Plan Marshall, que lo que Argentina ha retenido a sus propios productores agropecuarios en estos años. Lo que se le ha extraído, robado, quitado, solicitado colaboración, como le quieras, al sector agropecuario es menos que lo que fue todo el Plan Marshall para toda Europa. Lo que pasa es que los tipos estaban absolutamente conscientes, muchachos, esto está todo destruido. Sí, hay de alguna manera hay que elaborar. Sí, nosotros es como aquí que no tenemos esa conciencia. Estamos en el peor lugar, que es una especie de limbo, es que se le donde alivia, tenemos esa el muerte lenta. Claro, cuando un señor tiene gangrena, si vos le pones morfina, puede seguir, pero la gangrena avanza. Entonces hay que actuar o con remedio o eventualmente vas a tener que terminar amputando la pierna. Nadie quiere hacer eso. Vamos a, por ahí pensando en cerrar, vos mencionaste la palabra mundo. Sí. Esta semana leía un artículo de Nuriel Rubini en Project Syndicate, donde él hablaba de que Estados Unidos, y creo que me parece que lo extendía a las economías desarrolladas, es como que está yendo a un escenario estanflacionario. Totalmente. Hay muchísima gente que está diciendo lo mismo. Bueno. El crecimiento que tiene Estados Unidos luego de cada recesión es cada vez menor. Si vos miras el crecimiento que había tenido después de una recesión hace 30 años, estaba casi cerca del 4, 3 y pico, 3,6, 3,8. A medida que han ido pasando los años, cada vez hay menos grande el rebote. Hay distintas discusiones, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que medís distinto, ahora la gente valora más el ocio, ahora la gente en un celular
tiene el equivalente de 5 aparatos que tenía que comprar antes, ahora los medios de transporte público son fabulosos y no necesitas el auto, o sea, hay algunas excusas que se toman para decir que eso va creciendo menos. Japón está claro que hace 15 años que no crece, o más. Europa está claro que no crece, pero el principal componente que menciona siempre Nouriel Roubini y otros analistas es el enorme peso que el sistema previsional tiene, las jubilaciones. Pero eso lo están previendo, están diciendo, muchachos, dentro de 5, 10 o 20 años esto no lo vamos a poder pagar así como está. Nuestro caso es mucho peor porque ya hace rato que no lo podemos pagar. Entonces, lo que dice Roubini y lo que dicen, bueno, varios otros de Wells Fargo, etcétera, es, muchachos, no vamos a poder crecer lo suficiente porque lo que necesitamos detraer hoy del consumo para guardarlo, para poder pagárselo a los viejitos dentro de 20 años, es tanto que no nos permite crecer ahora. ¿Qué implicaría en el caso de Argentina en particular un escenario donde vos decís, no sé si esto se limita a lo que es Occidente, vas a tener quizás economías occidentales menos dinámicas? Digo, ¿qué implica esto? ¿Nos echa, nos tira los brazos de China prácticamente? No, ese también es otro error, que los chinos, que los rusos, que los no sé qué. No, a ver, vos tenés la noción más básica, más elemental de los que creemos, tal vez ingenuamente, en el mercado, es que vos vendés lo mejor que puedas al mejor precio posible. ¿Quién te paga más por tal cosa? Y bueno, la vaca vieja nos la compra China. Claro, sí, sí. La soja, ¿quién nos la compra? Nos la compra China, porque los otros no compran vaca vieja, porque si yo esta porquería no la compro. Y otros que dicen, no, escúchame, yo me hago solito la soja o el trigo, no te necesito. Entonces, estamos yendo mucho a China, porque China tiene esa posibilidad. No hemos caído todavía, y espero que no lo hagamos, como ha caído casi toda África. Yo uso vos usaste la palabra caído y te la copio. Toda África, en donde la infraestructura la hizo China. Y ahora están endeudados hasta la coronilla con China, y ahí no le podés decir como hizo Guzmán, ay muchachos, no les quiero pagar lo que les pagaba antes, les voy a dar la mitad, jódanse. Acá no le podés decir eso a los chinos. Nosotros todavía no tenemos eso, porque los chinos nos compran, genuinamente nos compran cosas que ellos necesitan y que nosotros tenemos. O sea que hay una relación de colaboración voluntaria. Mientras eso persista, nosotros tenemos posibilidades. El asunto es qué hacemos con los recursos de lo que vendemos. Ojalá podamos vender mucho más a mucha más gente, pero con lo que vendemos, ¿a dónde va a parar esa plata? Y ahí es donde tenemos un agujero negro en Argentina. Y también donde tenemos una solución. Porque si vos mirás, por ejemplo, el sistema previsional argentino, tengo fresquitos los datos del presupuesto del año pasado, que obviamente no se pudo cumplir por 1000 razones, entre otros que hubo mucho más pandemia de lo que se imaginaba o más extensa la cuarentena de lo que se esperaba. En el presupuesto estaba previsto que la mitad de los recursos, 51% para ser más exactos, iba a ir al sistema de previsión social. O sea, la mitad de lo que se gastaba iba para ahí. Ahí tenés para limpiar hojarasca un poquito, no mucho, porque habrá truchadas, habrá algunos muertos de 120 años que siguen cobrando, pero todavía, pero ya lo limpiaron bastante. En donde tenés Argentina, que podés limpiar los recursos de lo que consigas. Perdón, un comentario antes. En el presupuesto estaba previsto para ayuda social 4,9%. Y las retenciones solas son más del doble de eso. Y los impuestos a la importación, otro tanto. O sea que podías cubrir. Si vos decís, no, que los oligarcas del campo paguen, bueno, muchachos, pagan mucho más de lo que es necesario para ayuda social. Pero un tema que es fascinante, que nadie dice, y que cuando terminan las elecciones, yo tengo la esperanza de que el ministro de Economía y el resto del gabinete sí lo saben y que en eso van a trabajar, es que el porcentaje del presupuesto que iba a parar a subsidios, ¿te animás a decir cuánto es? Transporte, energía, empresas públicas. Yo me acuerdo que en algún momento veía de que tendía casi a ir a ser equivalente al superávit comercial. Prácticamente. Bueno, hoy es 18% de lo que estaba previsto. Claro, bueno, yo vi que iba peligrosamente a acercarse, voy a decir, todo el superávit comercial te lo llevan los subsidios. Bueno, entonces el gobierno nos dice,
A mí me preocupa muchísimo todo esto de los subsidios, los planes sociales, porque destruye la dignidad humana, destruye al ser humano con su capacidad de crecer, con su posibilidad de ambición, con su posibilidad de realizarse, todas las cosas bonitas que son extremadamente importantes. Destruye una familia. Yo volviendo, vos sabés Pero miren, vos te lo estás gastando en aerolíneas. ¿Gastás más en aerolíneas que en subsidios? A ver, vos te imaginás esto, como digo, así como una cosa, en una de esas, hagamos un ejercicio estos de, como le llaman, el mundo distópico. Hablan algunos del año, por ejemplo, 87, que en ese momento había un avance, una consolidación de la UCD en aquel momento, que era alrededor justamente un espacio de 7-10% en la Argentina. Digo, ponele no que, lo sé, que no vos lo decís, sé. este gobierno no use esto y es más, al contrario, agarre y se encapsule y se broquele más. Pero no ves, por ejemplo, que hacia 2023, en una de esas, ese componente que hoy Bueno, ahí hablamos, tendríamos un bipartidismo muy blanco-negro. que vos digas, ese componente de Sí. 10-15% sirva, quizás tenga el rol o la misión similar a lo que fue en ese momento, de darle quizás un signo a una fuerza política y que le quede claro al que asuma. Por ejemplo, ponele que sea Rodríguez Larreta y digan, bueno, miren, realmente la plataforma está claro es esta. Bueno, no, desconozco. Sí. Yo creo que toda la gente que deberíamos llamar sensata, porque no deberíamos llamarla liberales, Sí, la gente claro. que deberíamos llamar sensata debería juntarse. Yo creo que en el actual gobierno y la gente que apoya al gobierno todavía debe quedar alguno que sea sensato. ¿Y qué quiere decir sensato? Que no podés gastar sistemáticamente más que lo que tenés, que no podés seguir eligiendo ganadores y perdedores con el dedito, Claro. y que no podés seguir robando descaradamente, alevosamente y sin ningún tapujo, ni siquiera disimulando como se está haciendo ahora. Yo estoy segura que hay muchísima gente que eso no lo comparte, pero no puede opinar o no se anima o tiene miedo por su trabajo, no bueno, lo sé. pero está bien, pero yo un Pero poco lo que te cuando decía, ocurra eso, que es como, si Argentina esto ocurre, puede... se abre una caja de Pandora en ese Absolutamente, aspecto. mira, el presupuesto nación, provincias y municipios es, voy a exagerar un poco, la mitad del PBI, es un poquito menos, pero es la mitad del PBI, 50%. El déficit que tenemos es 5%. Con lo cual, muchachos, con que dejen de robar el 10% que están robando, en una hora te desaparece el déficit. Quiero ver a qué sindicalista lo hace, quiero ver qué ministro de no sé qué historia, de qué secretario de municipalidades también se deja de robar en los fideos. Y uno dice en los fideos, pero no son solo los fideos. O sea, si el grado de corrupción en Argentina, ¿quién era el sindicalista que dijo dejemos de robar 2 años? Barrio Nuevo. Ese. Bueno, Claro. si eso ocurriera... Los 2 años. Si eso ocurriera, y que no vuelvan a empezar. No, claro, ¿verdad? ¿Okay? sí, sí. Y exportamos, Argentina tiene muchas chances. Pero la parte económica siempre ha sido, es y será el resultado de la parte política. Bien, bueno, era la primera salida de Vaquero, un podcast de política, y la verdad es que parece ser, digo siempre los votos hay que contarlos, que el gran título, más allá de la disputa de los liderazgos que va a ver cómo queda Larreta, si va a ser el candidato natural a 2023 y todo eso, pero el gran dato que estaría emergiendo de mañana sería en el área metropolitana, que es el epicentro de la política nacional, sobre todo después de la reforma del 94, sería un avance que ahora hay que mensurarlo, pero un avance de los espacios que, ojo, yo le llamo por eso, componentes liberales / voto bronca. Hay un componente ahí. Llámalo voto sensato, cámbiale el nombre, llámalo voto sensato. Llama en que una mamá no puede estar 2 años sin trabajar porque su nene durante 2 años no tiene clase. Llámalo que un adolescente no puede estar 2 años sin salir de su casa porque es la edad en donde tiene que formar su personalidad. Llámalo que no te pueden prohibir trabajar. Llámalo, yo creo que el ejemplo más claro es esto de la ganadería. La vaca que se estaba vendiendo es una vaca que tiene 6, 8, 10 años. O sea, trabajé durante 10 años y ahora me dicen, no, discúlpeme, que se le muera nomás. Porque no es un par de zapatos que lo podés guardar y algún día lo podrás vender. O sea, yo creo que hay sensatez que corre en las venas de la gente, lo que te decía, a un chiquito no le quites la pelota tan fácil. Si un chico hizo bien la tarea, va y le protesta a la maestra cuando no le pone la mejor nota. Y le da rabia cuando otro copia. A lo mejor se queda callado cuando otro copia, porque no quiere que le digan buchón o lo que sea.
pero le da rabia cuando otro copia. Bueno, o sea, eso está en la naturaleza humana. Respetemos eso, rescatemos eso y no nos dejemos llevar por los epítetos estas, son tal o cual. Ni los de un color, ni los de otro, ni los de más allá, porque ahora a lo mejor, ojalá tengas 2 fuerzas abroqueladas, lo más probable es que sean tipo 3 o 4 con una izquierda reducida, debilitada. El sentido común tiene que prosperar. Bien, Diana, gracias. La verdad que ha sido una gran conversación. Y bueno, a contar y a festejar mañana, cualquiera sea el resultado, ya con que haya sol, es para festejar después de 10 días de lluvia. Exactamente. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.